luego con el sabor del vinito como que hasta más se disfruta. Digo, tú porque no quisiste, pero funciona. Hoy no. Hoy no, ajá, exacto. Pues nada, oigan, bienvenidos a otro episodio del Centésimo Mono Podcast. Como ya saben, esto pertenece a la tercera temporada. Quiero que sepan ustedes que borré memoria de la cámara, borré memoria del SD de la consola. O sea, liberé todo el espacio posible porque probablemente se nos vaya hoy el chisme de largo. No, tengo enfrente de mí una de esas personas con las que te puedes sentar a platicar, a hablar de lo mucho que te gustaron los chilaquiles de un restaurante y por alguna razón Hoy comí chilaquiles. terminas hablando de por qué en la India la gente mueve la cabeza cuando te contesta las preguntas que les haces, ¿no? No lo sé, pero lo voy a averiguar. No sé cómo, pero, o sea, a lo mejor tenemos el propósito de compartir una cosa y terminemos compartiendo otra totalmente diferente. Pero me da mucho gusto que estés aquí sentada. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Está conmigo Alejandra López Neumann. ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta, nerviosa, me siento como una entrevista de trabajo acá. No tengo nada preparado, todo improvisado. No tengo idea de a dónde va a ir esto, pero estoy contenta. Estoy contenta porque la verdad que has hecho un proyecto acá. Estoy impresionada, de primera línea. La verdad es que, o sea, cuesta trabajo pensar que esto es producto de el aburrimiento de la pandemia. Que todo comenzó porque no tenía un carajo que hacer en mi departamento y fue como, pues igual y me voy a poner a dar conferencias o a ver qué chingados como para utilizar el tiempo y ahora, o sea, ya tengo casi 100 episodios grabados. Sí, pero no es la pandemia, porque la mayor parte de la gente que decidió no hacer nada continúan sin hacer nada. Me incluyo, salud. Salud por eso. Y fíjate, ahorita que decías entrevista de trabajo, primero los pongo en contexto. Ale y yo nos conocemos hace unos 4 o 5 años, por ahí debe de rondar. Uh-huh. Coincidimos en un trabajo en el cual ninguno de los dos está ya, pero fue muy satisfactorio, Sí, y aparte... Por si nos están viendo. Ajá. Hola, familia. Hola. De ahí. ¿Qué eran? Era... ¿Cómo se llamaba? No. ¿MBC? Ah, no, eso terminó siendo... SPG. Y luego fuimos a NBC, algo así. Ajá. El punto es que, pues, esos trabajos... yo soy de la idea de que todos los trabajos son prestados. Los vas a tener un ratito y luego te vas a ir. Pero el aprendizaje y la gente son las dos cosas que a mí más me gusta que me deje un trabajo. Y pues tengo enfrente una amiga muy querida que espero duremos muchos, muchos años siendo amigos. Pero, ¿qué sucede? Ahorita ya dijo entrevista de trabajo. ¿En qué me metí? Han de saber que Ale y yo fingíamos saber lo que estábamos haciendo cuando entrevistábamos candidatos porque por orden de alguien que se le hizo buena idea. ¡Qué buenos recuerdos! Nosotros como gerentes se supone que sabíamos lo que estábamos haciendo, entonces era entrevisten a este candidato o a esta candidata. Sí, es cierto. Tengo enfrente de mí una de las personas más maquiavélicas para entrevistar a un candidato porque le encantaba hacer sufrir a la gente. Si tuviera tu gato a Upa, ahorita le estaría acariciando así. ¿Dónde se fue? Cuando le dije de qué vamos a hablar, quedamos que esto iba a ser como un episodio de Seinfeld, un programa que va de nada. Uh-huh. Pero, híjole, qué buen tema para empezar. Porque si tú no te acuerdas, yo le voy a contar a la gente algo que Ale hacía en las entrevistas de trabajo. Entrar con una actitud de qué puta pereza estar aquí. Te odio por el hecho de que existas candidato al trabajo, porque las hacíamos como en ternas, ¿no? Éramos 3 personas entrevistando. Y tengo muy presente un día que un candidato nos cayó gordo a los 3, así de entrada, de verlo pasar por la puerta, a los 3 nos cagó automáticamente. Después me decís quién es porque no me acuerdo. Yo no me acuerdo de su nombre, pero te lo puedo escribir. Pero el güey, arrogante, odioso, pedante, iba recomendado y como que él juraba que ya tenía el trabajo por eso, ¿no? Bueno, me acuerdo que Ale... De pronto, ¿qué hice? Con los ojos clavados en el papel, no quería ni siquiera hacer contacto visual con el vato. El otro güey y yo haciéndole preguntas de lo más random y de repente Ale como si nada le levanta la mirada y le dice, ¿qué signo eres? Nunca vi a nadie con cara más de perro atropellado que ese pobre cabrón. Lo agarré en curva. Y se no quedó se había como, preparado. Tauro. ¿Y tú? Ah, ok. Fue la única pregunta que le hiciste
¿En serio? Porque cerraste tu folder en ese momento. Se acabó. El güey se quedó con cara de no entiendo lo que está pasando porque él jura que por eso no tiene el trabajo. De hecho, si hubiera sido Piscis, definitivamente no hubiera tenido el trabajo. Pero creo que fueron otras razones, no su signo del zodíaco. Pero te digo una cosa. Muchos se burlaban de eso y se los agarraban en curva y todo eso, pero hay una razón por la que les preguntaba eso. Ajá. Y no tiene tanto que ver con la eficiencia en el trabajo, sino que yo, como gerente de un grupo de personas, estaba más preocupado por cómo va a encajar esta persona, sí, ¿no? Claro. Como que la cultura de trabajo, cómo se va a llevar. Y entonces tengo todo como una crianza de muy chica. Es una larga historia, pero mi mamá de chica tenía una agencia matrimonial. Okay. Y entonces lo que hacía era matchmaking. Y era old school. O sea, nos trajeron una computadora que apenas sabíamos cómo prenderla. O sea, estábamos hablando de una época de ficheros. No sé si acá en México como Rolodex, ¿no? Ajá. Entonces tenía a los hombres, a las mujeres, cada quien con sus características, sus fotos. Y me acuerdo que tenía una biblioteca llena. Y digo, en Argentina se presta mucho la cosa del zodíaco. O sea, hasta el presidente tenía su propia bruja ahí, ¿no? Que le van. Y entonces yo me metía mucho en eso, me interesaba mucho, me daba mucha curiosidad cómo mi mamá decía, porque si este es de Géminis y la otra es de Capricornio, sí, si no, no. Y no fallaba una sola vez. Esto es lo curioso, que a lo largo de los años yo fui viendo que no, se emparejaba con este, no iba. Entonces, hay mucha gente que se presta, o sea, se considera todo el tema de la astrología como matemático, ¿no? Como una ciencia exacta. Ajá. Y no podemos negar que hay muchas coincidencias, que hay muchas curiosidades que cuando leemos de nuestro propio signo decimos, ay, sí encaja. O sea, ¿cómo es posible que fulano y mengano, que somos del mismo signo, tengamos las mismas características, ¿no? Entonces, evidentemente, sí creo que hay algo de eso. No estoy hablando del horóscopo, eso es otra cosa. Sí. De hecho, conocí a alguien que se dedicaba a reciclar horóscopos de décadas anteriores y republicarlos en los periódicos, entonces no. ¡Wow! Pero en cuestión de astrología, definitivamente sí. Y entonces, en esta oficina hubo un pisciano, ajá, fue sumamente conflictivo. Ajá. Después vino otro pisciano, fue sumamente conflictivo. Y dije, acá no vienen más piscianos, se acabó. Okay. Entonces, te doy un ejemplo. Entra un chavo a trabajar que vos lo conoces, un chavo jovencito que muchos dijeron, está demasiado chavo, ¿no? Ajá. Pero de pronto me senté a charlar con él, me dijo, soy Capricornio. Y los capricornianos tienen una ética de trabajo admirable, o sea, todos los que conozco, porque no conozco al mundo entero de capricornianos, pero los que conozco como que me viene una buena vibra de eso. Y resultó ser así. Okay. Entonces, hay algo, me quedó algo picando ahí de muchos años, también de parejas, ¿no? Con este encajo, con este no, con amistades, o sea, y es así. O sea, y de pronto, digamos, en este podcast ya tenemos un episodio grabado con una especialista en el tema que precisamente nos habló de la diferencia entre eso, del zodiaco y el horóscopo. Uh-huh. La diferencia entre astrología y lo que lees en la parte de atrás del periódico todos los días y lo que viene en el Cosmo, ¿no? Refiriéndome a Cosmopolitan, no al Cosmos. Pero, o sea, imagínate todo el impacto que tenía esta gente. A ver, el episodio de hoy no va necesariamente de astrología, ¿no? Pero imagínense ustedes. No, por favor, porque no, me limito a Acuario, es lo único que sé. Que es el mío. Porque Mr. Know-It-All. Ajá. Exacto. I know, right? Ajá. Pero ¿qué sucede? Usted tiene que estar preparado para que te hagan preguntas random e inesperadas en una entrevista de trabajo. Ajá. Porque te puede tocar un hijo de puta como yo, que de pronto le preguntaba a la gente, a mí me gustaba preguntarles, oye, ¿y qué periódico lees? Que no tenía absolutamente nada que ver con mi trabajo, pero me gustaba preguntarlo. ¿Hablaste con un expresidente acerca de los libros que leía? ¿O? No, lo que pasa es que en algún lugar leí de las entrevistas cómo eran para puestos directivos en empresas grandes. Léase Google, Amazon, cosas así. Entonces te hacen preguntas muy random, no porque importe la respuesta, sino porque quieren ver cómo actúas bajo estrés. Claro. Si tu primera reacción es mentir, que eso es lo que la gran mayoría de la gente hace. O sea, si te preguntaran en una entrevista... La mayoría de la gente... No me estás diciendo. En absoluto, okay, no. Sería yo incapaz de una cosa tan fea. Nunca en mi vida te vi mentirle a un cliente. En un cliente, en una entrevista de trabajo, o sea, jamás. Sidetrack completamente, acostúmbrense porque así va a estar este episodio. Hay una serie que se llama Inventing Anna.
buenísima. Wow, sí. Que se trata, ¿sí? Que se trata de una historia verífica. You look poor. Ana Sorokin. Sí, ¿no? Así. Sorokina. Long story long, pues es una chava que fingió ser alguien del jet set en Estados Unidos y estuvo muy cerquita de realmente llegar a hacerlo y tener un proyecto multimillonario y tal. The Great Pretender. Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Cómo es? O sea, si vieron El Estafador de Tinder, esto es la versión femenina del Estafador de Tinder. Muy buena, la neta. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque quisiera saber. Porque en el juicio de Ana Sorokina, su abogado, en algún momento cuando se dirige al jurado, les dice: dense cuenta que la estamos juzgando por haber mentido sobre ser alguien que no era, cuando todos nosotros tenemos algo de Ana en nosotros mismos. Qué fuerte. ¿Quién de ustedes no ha mentido en un currículum? ¿Quién no le ha mentido a su pareja? ¿Quién no le ha mentido a su familia? ¿Quién no le ha mentido a un cliente? Todos hemos fingido ser alguien que no somos en algún momento. Y por meter el cliché, ¿quién no se ha mentido a uno mismo? Ajá. No, todo bien, te juro que no. Me mama mi trabajo, güey. O sea, súper bien. Ajá. Entonces, bueno, eso, ¿por qué lo mencioné? Porque dijiste, me siento como en una entrevista de trabajo. No creo que te la hayas pasado tan mal como sé que lo hicimos pasar a varios. Sí, los hicimos sufrir un poco, pero era parte del show también, porque yo me acuerdo, o sea, esa que fue mi última entrevista de trabajo, y tampoco fue un walk in the park, ¿no? O sea, fue como que fue devolverle el karma a alguien que no te la hizo, pero buscas quien te la pague. Y también ver eso, o sea, ¿quién aguanta? Porque finalmente si estás lidiando con clientes en cualquier trabajo, ¿no? Estás a la buena de Dios en cuanto a qué te toca. Si alguien es buena onda, si alguien mala onda, o sea, tenés que estar listo para tratar con lo que sea, ¿no? Servicio a clientes es así. Y entonces no podés pretender que todo sea color de rosas. Entonces también uno quiere saber, bueno, a ver. ¿Cómo le va a ir a este? Sí, porque además, digo, éramos un grupo de gerencia pequeñito. Teníamos que controlar mucho quién iba a entrar porque era un grupo pequeño. Entonces odio esa analogía, pero una manzana podrida sí te podía echar a perder el grupo muy rápido. Definitivamente. Lo viví muchas veces ahí. Entonces ya cuando me tocó a mí, digamos, tomar esa decisión, o sea, fue así como que vamos a... Sí, porque a veces la perspectiva que puede tener alguien porque te recomendó para un puesto es muy diferente de quien sí va a ser tu jefe directo. Y para nosotros sí era bien importante, como no, con aires de grandeza mejor para otro lado. ¿Y cuántas veces fuimos engañados? O sea, con gente que dijimos sí, después... Creo que tendríamos que hablar del caso de Reza en algún momento. Dios mío, es un episodio aparte. Qué maravilla. Tienes que invitar a Reza, por favor. No sé cuánto dinero me vaya a costar, pero de donde sea lo quiero traer. Ese sí. Pero bueno, cuéntale a la gente un poquito para que sepan. Evidentemente ya mencionaste que creciste en Argentina, pero tu historia no se limita ahí. Entonces... Mi acento te delata. Me delata, me pone en evidencia. Colombiana, ¿no? Colombiana, definitivamente. No, de pura casualidad nací en Venezuela. Eso es algo que no puedo decir si estoy orgullosa, ¿no? Pero no tengo ninguna raíz, no tengo ningún vínculo, no tengo ningún pariente, nada. Entonces de son rebote cosas que... naciste ahí. Absolutamente. Mi mamá llegó embarazada y dijo, hasta acá, no puedo más, tiene que salir esto de mi cuerpo. Okay. Entonces, estaban, bueno, por cuestiones de trabajo y todo, pero finalmente... Sí, estuve como que rebotando entre Estados Unidos y Argentina durante toda mi infancia, hasta mis 20 años, que fue que tomé la decisión de... Uno dice tomé la decisión, es un poquito... Suena muy firme y con mucha convicción y realmente no era por lo que estaba pasando en ese momento, pero... Digamos, por hacer la historia corta, conocí a alguien, terminé viviendo en Inglaterra una cierta cantidad de años. ¿Cómo cuánto? Estuve 7 años, sí, entre 6 y 7 años. Wow. ¿Todos ellos en la misma ciudad? Estuve un poquito en Escocia y estuve la mayor parte del tiempo en Londres. Ok. Entonces, se me pasó preguntarte, no sé si recuerdo esta parte de tu historia, pero ¿en Estados Unidos vivías en North Carolina? Nada que ver. No. Nunca viví en North Carolina. Viví en California, viví en Nueva York y viví en Miami. Ok. Pero North Carolina nomás... North Carolina en el mapa, pero bueno. A lo mejor me escuchaste decirle eso a algún cliente. Que era de North Carolina. Pero no. Entonces, y ahí empezaron mis años de terapia. Porque
fue todo muy confuso. O sea, mi infancia, mi crianza, realmente hay muchas cosas que de más grande, ya pudiendo ponerme más en contacto conmigo misma y conociéndome mejor, pude empezar a entender muchas de esas cosas, de tener una infancia poco convencional. Okay. Y por lo cual ha resultado en que haya seguido una vida un poco convencional, ¿no? Creo que en estos últimos años apenas me empecé a sentar y a sentir como que un sentido así de pertenencia, pero hasta este momento todo como que rebotar de un lugar a otro se me hacía una cosa normal. Claro, cotidiano, pues con eso creciste. Exacto. Entonces, y realmente, bueno, cuando uno es chico hay mucha gente que ha tenido esta experiencia, ¿no? De que lo sacan, aunque sea una ciudad, ni siquiera país, pero que te sacan a lo mejor de Matamoros, te vas a vivir al DF o te venís a Cancún. Cambiar de escuelas, cambiar de amistades. Cuando sos chico y no tenés voz ni voto, porque es así como que agarra tus maletas y nos vamos, ¿no? Porque no hay de ¿te gustaría? O sea, acá estás y ahora hablas inglés. Haz tu maleta porque ahora nos hablas vamos español. Ajá, entonces, órale. y yo de los recuerdos que tengo siempre es eso de estar en el avión, y mi mamá me lo recordaba mucho esto, en el avión yendo para Estados Unidos diciendo, pero mamá, no me acuerdo cómo hablar inglés. Mi terror, ¿no? Y después de regreso a Argentina, mamá, no me acuerdo cómo hablar español. Wow. Y ¿Rondabas qué edad? ¿Primaria? fue primaria y fue, sí, yo me establecí ya en Argentina otra vez como a los 13 años. Entonces Ok. hasta esa edad fue de rebote, boing, 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 boing. Entonces O sea, ¿las estadías eran de meses o de más de un año? es muy difícil para mí decirte un tiempo específico. Me dicen, ¿cuántos años viviste acá? ¿Cuántos años? No tengo la menor idea. Ok. Porque me tuve que hacer un composite de fotos. Ajá. Que hasta me senté a veces, en algún momento con mi mamá para decir, ¿dónde fue esto? Y mi mamá, "Ay, no sé si fue California, no sé si fue", o sea, Wow. entonces hay muchos recuerdos, una sopa ahí de una mezcla de cosas que por un lado es una bendición Ajá. el poder estar, el no tener esa, o sea, lo veo hoy así, ¿no? Una bendición de alguna manera de no tener esas raíces, de poder tener un desapego natural. Pero por otro lado está esa búsqueda de ¿dónde está mi lugar? ¿Qué soy? Soy gringa, soy argentina, soy inglesa, soy mexicana, o sea, como que esa parte, y me ha ayudado mucho, pues todo mi enfoque en estudiar un poco las distintas filosofías de la vida, desde el budismo hasta lo que quieras, o sea, de pedacitos y fragmentos de muchas cosas, para darle un poco de, digamos, de color a eso, para darle un poco de, bueno, a ver, vamos a sacar las cosas positivas de esto, vamos a sacar, qué interesante, de acá viene el trauma. Pero como creo que al final, aunque hayas tenido la vida más convencional del mundo, también tenés traumas y también tenés issues y también tenés problemas, entonces... No, y es que claro que debe haber sido un reto porque siento que para el adolescente la cosa más importante es encajar o sentirse parte de un grupo o pertenecer a algo. Y si estás peloteando de un lado a otro, pues debe ser complicado encontrar ese... no sos consciente de eso, porque finalmente haces lo mejor que podés. Afortunadamente, por ser una linda acuariana, nunca tuve dificultades en hacer amistades. Entonces, siempre encajé. O sea, siempre, nunca me sentí como el outsider, ¿no? O sea, hacía mis grupitos de amigos y todo eso. Pero lo que fue pasando también fue un poco como ese desarraigo y desapego, pues, haciendo también las relaciones más efímeras, o sea, menos interés en desarrollar todo eso, y entonces pues, uno también como que se vuelve un poco más solitario y Sí, un poco claro. más, aunque estés rodeado de gente y todo eso. Y hoy creo que se transmite en eso, en que me gusta mi vida para mí, en no estar expuesto, o sea, en mis redes sociales tengo, o sea, no tengo que estar compartiendo cosas, me Sí, gusta que tener no, un círculo... que no depende del exterior Para tu nada. felicidad Cada o vez, tu bueno, infelicidad. uno quisiera, Ajá. eso es, digamos, el nirvana, ¿no? La situación ideal, y a lo que aspiro a llegar, en lo que trato de enfocarme todos los días, en mi filosofía de vida, a través de distintas prácticas, ya sea lo convencional, lo cliché, la meditación, hoy hice mi primera clase de yoga. Hoy hiciste tu primera clase de yoga. Hoy debuté. Ok, namaste. Namaste. Ajá. Digo, ya Inglaterra, había y de hecho. No, cierto, una vez hice yoga, pero dije, ok, creo que no estoy listo para este pedo. Ya había hecho en el pasado, pero a diferencia de lo que muchos de hacer sus videos de TikTok en la pandemia, yo me pasé panza arriba Ajá. viendo Netflix, entonces no Por fue 10. para mí el...
Bueno, y ya sabes lo emocionada que estaba por la cuarentena, ¿no? Tú eras la... tengo enfrente de mí a esa persona que dijo, 15 días de lockdown, ¡yay! Y luego nos habla el jefe y nos dice, oiga, no van a ser 15 días, creo que van a ser 2 meses. Y Alejandra, ¡fuck, yay! O sea, esta morra estaba encantada de la vida en su casa. Estaba feliz. Porque aparte coincidió con que estabas por pedir vacaciones y como que dijiste, ya no tengo que pedir vacaciones, ahora puedo justificar estar ahí. Yo sé que mucha gente, digo, sidetrack también, ¿no? Sé que mucha gente la pasó mal y todo eso. Me considero privilegiada de no haber sufrido las consecuencias de todo eso, pero nada más por la cuestión del estado, o sea, lo que tuvimos que pasar de estar encerrados, de no hablar con nadie, para mí era una maravilla, o sea, ni me hablen, ni tengo que vestirme, ni maquillarme, ni... Fue Navidad para el introvertido. La verdad que... Y, o sea, después de Inglaterra, que de ahí... ¿Cómo vine a parar acá? ¿De ahí fue México? Sí. Ok. Sí, directito acá y a acá... Cabo. Llegué a Cabo. Mi mamá estaba viviendo en Cabo. Okay. Por eso es que... Entonces, ya había hecho varias visitas previas. No me preguntes de fechas, porque también tengo una sopa ahí de confusión de idas y venidas. Pero ya estaba tu mamá de acá desde hace tiempo. Sí, okay. Sí, unos años. Okay. Y entonces fui a parar ahí, se fueron dando las cosas. Yo también quería abrirme de todo lo que estaba viviendo en Inglaterra, porque era una situación de pareja que ya no quería. Quería descansar también del clima miserable, o sea, porque por un lado es súper charming, por un lado es encantador, ¿no? O sea, caminar por Londres en la lluvia es una maravilla. Pero... 2 días o 3. Digo, aguanto unas semanas a lo mejor, pero la verdad que estar lejos del sol, estar lejos pude haber elegido otros lugares, no fue mi intención mudarme, no tenía intención de irme de ahí. Coincidió con que llegué a un lugar donde de pronto está el sol ardiente todo el tiempo, familia, la posibilidad de decir, bueno, ya con esto, volver a hablar español, que aunque yo también tengo un poco confundido ahí de cuál fue mi primera lengua, porque empecé a hablar inglés desde muy chiquita, sigo considerando, o sea, el español como mi lengua madre, entonces fue un descanso. Y aparte el inglés, ¿no? O sea, que no es lo mismo que está, man, ¿no? Ajá. O sea, también es... no quiero decir groserías acá, pero digamos, tener algo metido en la parte de atrás de... Por el orto. Así se puede. Sí, claro. Aquí no tenemos patrocinios yet, así que... Después me van a poner blip. Pero sí, tener un palo metido en el orto. Entonces fue un descanso porque aparte Cabo, cuando yo llegué, sigue siendo así como descontracté, o sea, el lugar, tierra de nadie, ¿no? Sí. Donde todavía ni un Walmart había. Entonces me sentí como por primera vez en mi vida en algo así que... Medio, ¿te acuerdas qué año puede haber sido? 2007 llegué a... 2007 me establecí en México. Ok. Y de ahí estuve yendo y viniendo un poco por trabajo al DF. Y en el 2015 fue que me vine para Cancún también por cosas de la vida. Ajá. Todas las cosas en mi vida han sido semi-planeadas. Yo nunca he tenido un mapa porque creciendo tampoco mis papás tenían un mapa de ahorita nos vamos para Venezuela y después nos vamos para acá. Se fue dando todas las cosas así en cuestión trabajo para ellos. Se fue dando también, o sea, yo pude optar, digamos, tomar decisiones ya de qué hacer con mi vida, obviamente a partir de los 18, 20 años, ¿no? No, pero siempre me gustó, mi mamá era muy aventurera. Mi mamá era... Sí, me suena que sí. Sí, o sea, vino de una familia muy, no sé si estricta es la palabra, pero digamos que bueno, el terapeuta de mi mamá le dijo que su mamá era Hitler en otra vida, entonces supongo que... Ok, ya. Supongo que decir Digamos que la mamá más laxa no fue. Era como muy... Las cosas son así. Ok. Tómalo, déjalo. Alemana. Sí. Entonces, sí, con esa crianza, obviamente, Y mi mamá pues, se le dio la rebeldía y agarró al primero que encontró que le gustó, mi papá, y dijo, vámonos. Y entonces empezaron a viajar primero sí, estuvieron viajando un poco por trabajo, pero después se fueron a recorrer Brasil, y se fueron, no sé cuántas historias me contó, pero era muy...
a ver qué viene, a ver qué sigue, ¿no? Y creo que también porque de chica había tenido tantas restricciones y no había podido tener esa libertad, a lo mejor también de grande dijo, ya, hasta acá. Y entonces, sin querer queriendo, yo me convertí en su compañerita de aventuras, ¿no? Ya que mis papás se separaron, entonces nos convertimos en... Eras, ¿cómo se dice? Parte del paquete de gitano errante. Sí, iba a decir nómade.com, sí, gitanitos. No hippies, sí nos bañamos todos los días. No era ese tipo de, bueno, a ver, porque sí he visto muchas películas, no conozco tanta gente así, pero sí he visto muchas películas así de la mamá que agarra a la hija y a ver a qué depara el destino. No era tan así, o sea, teníamos casas, teníamos lugares a donde llegar, teníamos familia, todo. Pero por ejemplo, estando en Estados Unidos, después de unos años, mi mamá me dijo, ella argentina, o sea, no había tenido mi experiencia de vida de haber crecido en otro país. Ella vivió en Argentina toda su vida y de pronto dijo, no me gusta Estados Unidos, yo no quiero que vayas a la escuela acá. No quería que hiciera el high school porque había empezado todo el tema del gun control. Ya eso te iba a decir, o sea, calculo que te tocó todo ese rollo de la matanza en Oklahoma. Cuando empezaron a aparecer los ¿cómo se llama estos los detectores de metales en las escuelas y mi mamá así como que, ¿qué es esto? Fuck. Porque en Argentina vivimos 200 años atrás, ¿no? O sea, ubícate, ¿quién te hará un arma? Bueno, ahorita intentaron matar a... No, pero es que, Kirchner, o sea, yo no dimensiono lo que es eso porque pues aquí tampoco se vive. O sea, no es como que algo común que haya un niño que entre con un arma a una escuela en México. Entonces, afortunadamente todavía no. Y espero que no suceda. Ojalá que no. Porque hay una descomposición social muy diferente. Completamente. Hay otra que también está de la hecho, chingada. No me tocó la peor parte en Estados Unidos porque las cosas se pusieron muy bravas después. Ya. O sea, ya empezó el bullying de las redes sociales y todo eso, a mí no me tocó esa parte, ¿no? Pero sí estaba heavy la mano. Porque yo me acuerdo, le estaba contando a mi pareja el otro día que había unas afroamericanas ahí en la escuela que hacían y acá y a dónde vas y este es mi pasillo y este es mi, o sea, cosas que yo o sea, neta de escuela, de ¿cómo se dice? De película de Hollywood. Mafia dentro de las escuelas así, niños de 13 años ya. Pero mira, te lo pregunto porque seguramente ustedes y yo hemos visto muchas películas en las que, no sé, se me viene a la cabeza Stranger Things, porque es la última que creo haber visto con ese concepto, ¿no? De adolescentes, escuela, secundaria, high school, lo que sea. Y ves como ese concepto del bullying, el niño gordito que abusa del nerdo. Y dices, pero pensá que aparte eso está basado en los años 80, donde todavía estaba light el asunto. Ok, eso aparte, era... Sí, bueno... Fuck. No, lo del gordito, eso es... O sea, yo también me burlaba de la gordita en la escuela, o sea... Hasta la fecha se sigue haciendo, pero a lo que voy es que en esas películas se ve como el rollo de... un grupito de personas son los dueños de la escuela, cual si estuvieran en la cárcel. Eso sí lo viviste. Sí, como tribus urbanas dentro de la escuela, completamente. Y para hacerlo peor, o sea, para digamos, no me ayudó en nada el hecho de que en las escuelas en California, obviamente, pues los grupos, ya no son minorías, pero digamos que la cantidad de latinos que hay, que yo no tenía edad como para proporcionar las cosas y decir si este es latino, si este no, o sea, no pensaba en esos términos. Afortunadamente, después la sociedad me jodió, pero yo por mi apellido, por ser López, así, me metieron en una clase de inglés, donde literalmente era horse, caballo, ¿no? Y yo llorando, llegaba a mi casa y le decía, mamá, sacame de ahí, apple, manzana. Y yo decía, no puede ser, o sea, soy bilingüe. Y todo lo que tuve que pasar para que me sacaran de esa clase, pero automáticamente así, hispano. Ahí, con los García, con los Gómez, vámonos para acá, ¿no? Con los hijos del migrante, como si no hubiera López que hablaran inglés. Yeah. Entonces, yo empecé empecé a ver eso, esos sectores adentro de la escuela donde están los latinos y los de esto, así, tal cual. ¿Viste la serie de Oz? No. Esa te la recomiendo, así, de una cárcel americana. Está fabuloso. Es una de las mejores series que he visto en mi vida. Es fuerte, porque es cárcel de hombres, alta seguridad y todo, pero están buenísimas. No mames, me pasé años yendo a la cárcel casi diario. O sea, vi cosas que uno no quisiera ver. Estas son 6 temporadas, me las chuté así. Otra pandemia me hice yo, para quedarme en casa para ver eso. Pero sí, fue un impacto muy fuerte que yo recuerdo, y mira, o sea, años que no hablaba de esto, Dios mío, no sé siquiera si lo hablé con alguien, pero regresando a Argentina,
ver el contraste. De pronto eran todas niñitas. Iba a una escuela de mujeres. Bueno, ya en la primaria mixta, pero cuando empecé la secundaria, todos niños bien. Éramos niños ingenuos. O sea, no había... ¿Quién iba a traer un arma a la escuela? ¿Quién iba a estar...? El bullying suave, ¿no? Por eso te digo, como la gordita, o ay, qué linda estás peinada hoy, o pues, a lo mejor la que no tiene tanta plata, pero no, que no está bien, niños no hagan bullying, pero no era una cosa así de vida o muerte, no es de te espero afuera y, o sea, ¿no? Sí, o sea, no estabas expuesta a cosas que... Yo veía a la policía que venía a buscar a chicos a la escuela. Se iban a lo que se llama ya juvenile hall. Y los metían en la cárcel porque uno... Me acuerdo, aparte unas historias así que uno dice, no puede ser. Uno que le había vendido la vajilla a su mamá y la mamá dijo, no, chinga, te vas al bote. Wow. Entonces, cosas así menores, pero también cosas gruesas. O sea, ya... peleas donde unos terminan en el hospital, cosas que yo... ¿Y qué tendrías? ¿13 años? ¿12 años? Entre los... ¿Qué será? Que tengo memoria de esto, a lo mejor 9, 10, 11 años. 12 a lo mejor. Entonces, para mí fue una regresión, o sea, fue volver en el tiempo, la verdad. Lo sentí mucho así, en todo sentido, porque... o sea, Argentina, y hasta la fecha creo, yo hace muchos años que no vivo ahí, pero sigo sintiendo, o sea, sigo estando conectada con gente y viendo programas de televisión a través de YouTube y todo eso, y sigo sintiendo esa esencia como de acá seguimos siendo, o sea, estamos aislados de todo eso, ¿no? Acá sigue estando, está todo bien, en ese sentido, no digo que está todo bien acá, economía, entonces, no quiero que alguien me diga después, ¿qué estás diciendo que están las cosas bien? Pero en ese sentido, o sea, no ha llegado, o sea, no vive en una película de Denzel Washington. No, sigue estando todo light, ¿no? O sea, las drogas, por ejemplo, esas son cosas que... Yo veía un chico fumando en la escuela en Estados Unidos y decía, ¡ah! O sea, ¿dónde vas a ver un chico fumando? Y esto sí a los 13, 14 años, o sea, ya lo normal. Wow. En Argentina, en mi época, no se veía eso. Entonces, sí fue fuerte el cambio. Sí, es que fíjate que me voló la memoria, me hiciste regresarme a mi último año de primaria, los primeros 2 de secundaria tal vez. ¿De bullear a alguien? Pues es que yo también fui a una escuela de puros hombres hasta el 3º de secundaria. Entonces sí se convertía en un poquito como en la cárcel de que o te chingas a los demás o vas a hacer somebody's bitch. Entonces era pues bueno, mejor te juntas con los que sabes que la vas a pasar bien y no va a haber pedo, ¿no? Pero... sí recuerdo que el chaca o el delincuentillo del grupo, el que siempre está el que pone el desorden, fumaba a escondidas y era el puto... se caía el mundo si era que lo descubrían. Exacto. ¿No? Y ahora que lo dices, o sea, desde los 9, 10 años ver este tipo de cosas, pues obviamente cómo no va a crecer una sociedad violenta, a la defensiva, con todos los pedos de discriminación, cuando lo empiezas a ver desde tan chiquito y te afecta en tu desarrollo social al grado de que pues ni siquiera a la escuela puedes ir en paz. O sea, como yo no viví eso y nunca estuve cerca de eso tampoco, de estar en una escuela en el extranjero. Y eso que es una escuela bien. O sea, imagínate las del hood, ¿no? Exacto, o sea, lo que ves en películas de, no sé... 80s, 90s que hablan sobre discriminación. Sí. Yo siempre lo vi como muy ajeno, muy en plan, ay, no mames, no creo que sea tan así. Pero sí, yo creo que es por eso a mí siempre me he inclinado tanto también por esa vida de aventura, de querer viajar y conocer. Bueno, vos también viajás mucho, pero justamente eso, que te pueda dar una perspectiva de cómo son las cosas, que no te quedes con el así debe ser, Yo todavía hablo con gente en Argentina que me dice cada estupidez acerca del extranjero. Dice, ay no, es que los gringos, bueno, los yanquis, como le dicen allá, son muy fríos. Cosas tan banales, así que digo, ¿y eso qué? O sea, ¿de dónde sacas eso? Y aparte, estar generalizando así cuando la gente del este no tiene nada que ver con Oklahoma ni con North Carolina, aunque no haya ido ahí. Pero o South Carolina, ¿qué dijiste? Bueno, uno de los Carolinas. Mí era una de las Carolinas. Pero no, y aparte yo también tenía una fantasía de lo que era vivir en Inglaterra, y te encontrás en Inglaterra con otras tribus urbanas, ¿no? Con cosas que de pronto... No es una cuestión, ojo, yo soy así, como dice, bueno, lean lo que es un acuariano, súper open-minded, cero discriminación, live and let live, me importa 3 pepinos qué hace la gente con su vida, cada quien. Pero es un shock cultural también. Tengo memoria de estar llegando ahí y decir, ¿y dónde están los ingleses?
de irme a otras ciudades, por ejemplo a Liverpool, y decir, ay, mira, un inglés, dos inglés, tres inglés. Sí. O sea, y hablando hoy en día regresé a Inglaterra después de vivir ahí un tiempo y estar caminando así por las calles principales y estar viendo que cada vez está más saturado, ¿no? De los inmigrantes y todo eso. Y cómo se presta las cosas. Hasta ahorita estamos con este rollo de Irán, ¿no? Y son cosas que de pronto... Vamos todos a quitarnos el yihad. Y a cortarnos Bueno, vos tenés un pelo para cortarte ahí, pero... Yo los míos no me los corto porque... para que crezca este pelo. Pero lo que voy es que vivimos en una sociedad donde constantemente nosotros, por ser privilegiados, a lo mejor por estar de este lado del mundo, decimos, no tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho porque son cuestiones religiosas, cosas son... Y hay que vivirlo desde el lugar de... O sea, hoy en día no creo que sea... Si se están abriendo las puertas a este nivel, ¿no? O sea, si la gente misma que antes no estaba dispuesta, o sea, si las chavitas estas en las escuelas están haciendo protestas y todo eso, que años anteriores no, hay algo energéticamente en el planeta que está permitiendo que se abran esas puertas, que se sacuda el mundo, ¿no? Que haya un Donald Trump en Estados Unidos, que venga acá a lo mejor la primera presidenta mujer. Hay que es muy probable que suceda. Digo, a excepción de Argentina, en todos lados pasan cosas. Uno vuelve a Argentina, tristemente, 20 años después todo sigue igual. Pero, bueno, no, descontinuaron unas galletitas que me gustaban muchísimo. Hijo de puta, me las quitaron. Y River ya se fue a la B. Bueno, sí podemos hablar de fútbol, de religión. Yo de fútbol, la verdad... Es curioso, pero a esto voy, ¿no? Yo soy la argentina que no es argentina, entonces... Es que, lo acabas de explicar detenidamente. Sí, o sea, estuviste entre Estados Unidos y Argentina. Mira, culturalmente siempre me aboqué, o sea, creo que por los años de formación que me tocó, siempre me incliné más hacia la cosa americana, ¿no? O sea, por lo que consumo de música, lo que consumo de cine, lo que consumo... O sea, no hay mucho... Me resulta familiar lo de Argentina, pero no es algo que lo tenga así como en la piel del... Pero es que también, mira, hay un cantante, si ustedes, o sea, al papá de ustedes que están escuchando les gusta la música o le gustaba la música en español, la trova o algo así, seguramente conoció a un señor que se llamaba Facundo Cabral y él, argentino, explicaba que en una de sus canciones decía, ¿cómo quieren que Argentina funcione si... los viejos se sienten europeos y los jóvenes se quieren sentir yanquis? ¿Cómo va a funcionar un país en el que nadie se siente en el lugar del que es? Sí, bueno, y ese es un podcast aparte, porque Argentina tiene esa peculiaridad que, o sea, socialmente, históricamente, geopolíticamente, tiene un rollo ahí muy complicado que tiene que ver con... la cuestión de las castas, la migración, pues de que la gente llegara después de una guerra, o sea, sí, pero digo, refugiados. De que patearan el culo a todos los indígenas, o sea, los pocos que había, porque la verdad el país estaba muy poco poblado, y sí, los primeros migrantes que fueron europeos, pues inevitablemente se asentaron los europeos, ¿no? Entonces... Hay una cosa, es curioso, yo lo vivo esto como extranjera, porque por más que lleve muchos años en México y me sienta muy parte de acá, sigo teniendo estas, ¿no? Sigo siendo sencillita y carismática. En fin, ya, losers, dejen de decir eso, por favor, a los argentinos. Dios mío. Ya perdiste la cuenta. Pero no es no es... Como que hay mucha burla con respecto a eso, ¿no? El argentino que se cree más, es inevitable de por sí, donde están sentadas las bases, que aparte vivimos en un país que la cuestión de las castas, del racismo, están tan a flor de piel, o sea, como que no evolucionamos nada, al contrario, o sea, esto da vueltas en círculos, que son cosas que se viven, o sea, imagínate en su mayoría, acá estás en un país donde tenés 9 de cada 10 indígenas, y ese uno que no lo es, que se cree, ¿no? Dios, bueno, en Argentina son todos así. Entonces, ¿cómo no van a andar por el mundo cuando se impuso eso? O sea, en Latinoamérica siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido los blancos contra los morenos, son cosas que... Sí. Es una realidad, o sea, esto no es de discriminación ni nada, son cosas que a mí lo que me gusta de poder
de que hoy en día existan las redes sociales en ese sentido, porque ya los videos de TikTok estoy hasta los huevos. Un pendejo más haciendo la coreografía y pero que la gente pueda realmente expresar lo que siente, expresar opiniones, siempre y cuando estén aportando algo y no simplemente... porque digo, se prestan estas plataformas para lo que sea, ¿no? Hoy libre albedrío, hacer lo que se te... O sea, si quieres pararte adelante. Hay sí uno muy chistoso, no sé si lo viste, el chinito ese que se ponía las copas arriba del cuerpo y hacía ¡tarán! No sé. No sé por qué mi algoritmo no me lo sugirió. A Edgar le mandaba los videos, yo estaba muerta de la risa y me decía, ¿por qué te gusta este estúpido? No ¿Por sé. qué te ríes de esto? Se sacaba así andaba encuerado el chinito, un chinito gordito. Ah, claro, sí, y se ponía, sí, decía, que se jalaba el mantel. Ajá, sí, sí. Ya sé cuál. No podía con ese, o sea, era, ay sí, horas. Pero bueno, fuera de eso, contenido, ¿no? O sea, gente que realmente aporte opiniones, que nos permita la libertad de poder decir las cosas. Y vivimos en un país, afortunadamente, hasta hoy, donde la gente se puede expresar con libertad y no hay nadie que te esté esperando afuera de tu casa para callarte, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, sí, sidetrack completamente, pero lo que iba con eso, con el tema de la cultura, de cómo uno absorbe unas cosas, otras. Estuve años viviendo en Inglaterra, donde hasta la fecha, pues, mi pareja me dice, ay, sí, es que esta se cree inglesa, ¿no? Va con su paraguas a todos lados y le gusta tomar el tecito y vas agarrando cosas, vas agarrando gustos de todos lados. Me decís, ¿te sentís inglesa? Ni sé qué sentirse inglés. O sea, no sé qué. Me acuerdo, hablando de esto, tengo un muy buen amigo alemán. Nos conocimos cuando teníamos 20 años y me acuerdo una vez, o sea, la primera vez que lo conocí en Argentina, pero la vez que lo fui a visitar a su casa, me acuerdo de preguntarle, porque yo tenía toda esta curiosidad, era mi primera vez en Alemania. Mi mamá, que estaba con que, no, que cómo vas en Alemania, que bueno, todas estas cosas, ¿no? La cuadradez mental. Y entonces estar en un país donde, con esa historia en particular, yo lo que quería saber quería entender un poco del inconsciente colectivo, quería entender un poco. Te digo que siempre fue un ser muy extraño, porque a los 20 años uno está buscando otras cosas, ¿no? Pero yo quería entender eso y me sentaba con él y le decía, pero que necesito que me expliques, ¿qué se siente ser alemán? O sea, ¿qué se siente cargar con eso? ¿Qué es lo que, no? Y le voló la cabeza, estuvo así, no sé, en 5 días, déjame ver, porque a mí siempre me llamó la atención eso y creo que también porque puedo tener esa perspectiva de ser el de afuera, ¿no? Puedo ver con objetividad a un americano, pero aún así entender cómo funciona la cabeza ahora entender cómo funciona la cabeza de un mexicano, cómo entender, o sea, y definitivamente hay algo por lo cual yo, no sé si es por lo que mamé, a lo mejor por mi familia, por mi sangre, que hay pues una especie de bond con Argentina muy particular, ¿no? Hay como una cosa, no sé, que pasa por la sangre, por las tripas, una cosa de confort, de comodidad, de homey, que yo puedo decir, con esto me identifico más que con lo demás. Pero por otro lado, no tengo esa cosa de arraigo de país, de identidad, ¿no? Es que una cosa es que hayas absorbido la cultura de una familia, de un entorno en el que te tocó vivir, Totalmente. Que pudo haber sido dentro de las fronteras de Argentina o no, como le pasa a mucha gente que son segunda o tercera generación de filipinos que en su puta vida han pisado Manila. Es cierto. Pero se sienten súper filipinos Cierto. porque lo vivieron en la familia, ¿no? Sí. Y de cualquier país, uso Filipinas como ejemplo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que viven en Estados Unidos que a lo mejor 2 o 3 veces han venido a México y ellos celebran el Día del Grito y la Virgen de Guadalupe y todo como si hubiesen crecido acá? Creo que somos hasta cierto punto pues esclavos, porque no lo escoges, del entorno que te va a tocar. O sea, no puedes elegir qué país, qué pasaporte, qué idioma, qué religión va a haber alrededor tuyo cuando creces. Pero después ya es una elección propia el con qué cosas, de cuáles sí te apropias y de cuáles te deshaces. Sí. Solamente que en el caso y en el tuyo, en el mío siendo mucho más grande, yo no conviví con el mundo exterior, digamos, otros países o tal, hasta la primera vez que lo hice consciente y por decisión propia fue hasta los 17 años, que precisamente me fui de intercambio a Argentina. Entonces a mí me tocó
a pesar de que no había barrera del lenguaje, llegar a un país en el que yo decía, ¿cómo es posible que seamos latinos y seamos tan diferentes? Es increíble. Porque pues estás en el mismo continente, pero yo en muchos lugares en Argentina me sentía como, a la madre, esto no se parece en absoluto a mi país. Sí. A pesar de que se supone que deberíamos ser muy parecidos, ¿no? Para mí fue un shock muy duro cuando llegué a la escuela. Yo pues estaba en la preparatoria. Y los pocos meses que fui a la escuela estando allá... Estabas en Buenos Aires, ¿no? Bueno, en Olavarría, muy cerquita. Cuando pasaban lista, todo era... Yo nunca fui a Olavarría. Era Hulkenberg, era Pizzi, era... Sí. O sea, eran la mitad de apellidos españoles, la mitad alemanes italianos. La vasta mayoría de cabezas que yo veía en la escuela eran todos rubios, todos güeritos, todos blancos. No había un solo con rasgos indígenas. Como lo llegas a ver en todos lados en México, ¿no? Claro. O sea, eso era muy, muy marcado para mí como, la madre, qué pedo. O sea, sí nos vemos muy diferentes, ¿no? Pero como, o sea, digamos, esa exposición la tuve a los 17 años. En ese momento a mí fue donde me explotó la cabeza y dije, ok, el mundo está mucho más grande de lo que yo pensaba. Recuerdo mucho una vez que mi familia postiza adoptiva me llevó a Necochea. Fuimos a conocer la costa, ¿no? Sí. En el transcurso, en el trayecto, yo me acuerdo que decía, no sé si alguna vez había visto tanto espacio vacío. No seas mamón. Que es el camino más aburrido que hay. O sea, wow, o sea, eran... viendo por la ventana. Flatland, cabrón, vacío. Y de pronto una vaca. Allá, sí. Una vaca. Sí. Fue muy impresionante para mí porque a pesar de que tú dices, pasas por una carretera, a ver, güey, creciste en Michoacán y tal. Ajá, el pedo es que de repente hay cerros, de repente hay un río, de repente hay un ranchito. No mames, o sea, entre el punto A y punto B en ese lugar para mí fue tengo tan grabada la imagen. Sí, realmente Argentina tiene un extremo muy grande que es el norte y el sur. Sí. Eso principalmente. Y también porque no son tantos millones de habitantes como acá. No. O sea, son una tercera parte de la cantidad de mexicanos. Menos. Pero ¿qué pasó después? Empecé a explorar, que seguramente fue algo muy semejante a lo que te pasó. Y esto de vivir en otros países, salir, conocer otra ciudad, otra cultura, a lo mejor a veces voluntariamente, otras no. Pero el estar expuesto a esa incomodidad de te tienes que adaptar a esto porque esto es tu realidad ahora. Cuando mucha gente no lo vive, me doy cuenta de cómo su cerrazón y esa cuadradez de la que hablabas proviene a veces de eso, de siempre haber estado circulando en el mismo entorno. Sí, eso es una de las cosas por las cuales yo siempre he dicho, a pesar de los traumas que pudo haber generado esto, en que se pudo haber detonado el hecho de no tener esas bases familiares y no, o sea, de las navidades con la familia y todo este rollo. Bueno, siempre tuve a mi mamá, pero finalmente el entorno, amistades, hogares, escuelas, todo eso, idiomas, todo fue cambiando, ¿no? Pero una de las cosas es que sí, o sea, yo creo que hubiera sido una persona muy diferente. Choco mucho ahorita con gente que de pronto no ha tenido oportunidad de ver más allá, de salir, como decíamos en Buenos Aires, salir de la General Paz, ¿no? O sea, como que, porque sí, también ¿De la General Paz, así dentro se dice? de Buenos Aires, o sea, también uno está en un circulito, como gente en el DF que no conoce otra cosa que Polanco, ¿no? O sea, yo sí conozco el toreo Cuatro Caminos. No sé cómo fui a parar ahí un día, me perdí, pero pero es algo que yo hoy en día puedo decirte que agradezco mucho, porque me enfrento a esas cosas de una manera muy relajada. O sea, los retos, los cambios, es algo que, ok, bring it on, es algo que ya estoy acostumbrada a transitar. No es una cosa, no que no haya miedos, no que no haya incertidumbre, porque es algo que lamentablemente todos los humanos sufrimos muchísimo con eso. El qué vendrá después o a lo mejor hasta peor, tener un montón de expectativas y que las cosas no resulten, ¿no? Pero también pues uno aprende a eso que hablábamos anteriormente antes de empezar el podcast, o sea, uno aprende a tener un cierto kit de herramientas, ¿no? Y con eso de alguna manera te vas fortaleciendo, así como un guerrero en un videojuego, ¿no? Vas agarrando el cuchillito, la escopeta y esto y la armadura. Pero, y ¿cómo entonces sabes esto? Tengo a Enrique jugando PlayStation. Está jugando el Horizon
Y el pinche personajito que no tiene un glitch el juego y no para de toser. Camina y hace... Y no sabemos cómo diablos. Pero bueno. Ay, cabrón. Pero sí. Pero me imagino así, ¿no? O sea, Ir recolectando herramientas. Ir recolectando esas herramientas y decís, bueno, ahorita sí, me trae un poquito a Betty, que no la quiero mencionar nunca más en mi vida, pero ¿no? Es una persona reptiliana que conocimos Todos estamos conscientes de que la nave nodriza la dejó aquí y no regresó por ella. Exactamente. Pero es una de las personas que nos inculcó mucho esta cosa de tengan todo su toolkit, ¿no? Tengan las herramientas, no siempre van a usar todas las herramientas. Y entonces, sí, son cosas que uno, porque sí, definitivamente mañana me decís, te vas a otro lugar. Claro que hay esas cosas, o sea, no es así de, ya viviste en todos lados, se pierde. No, o sea, te vas a encontrar con un mundo completamente diferente, te vas a encontrar con, o sea, adaptarse a eso, uno llega con la fantasía. Así me pasó cuando fui a Londres. Yo conocí a Londres, había estado de vacaciones y aparte era súper así, para mí Inglaterra era lo máximo, tenía hasta una pen pal. O sea, imagínate la época de esto, te estoy hablando de alguien con que me escribía cartas. Wow. Pen pal es cuando tienes una relación, se dice epistolar, con alguien que es tu amigo de otro país que a lo mejor nunca has visto. Y epistolar, nadie conoce esa palabra. Si tenés más de pero es que así se 30 dice. años, no, sí. O sea, es una relación por correo, pues. Imagínate, pero físico, escribir de al puño correo y letra. Y compraba estampillas. Sí. Yo también, yo tuve una novia por correo. Vale. La vi una sola vez en mi vida. ¿De dónde era? De Ciudad de México. Okay. Fui a unos juegos en la secundaria, de esos de que tu escuela compite contra otras escuelas. Ajá. La conocí el último día antes de irnos, literalmente antes de subirnos al autobús. Y no me aguanté con todo y la timidez que me caracteriza para esas pendejadas de ligar y tal. Sí. Me gustó tanto que me valió madre y me le acerqué, pero pues cuál email, cuál nada, en la secundaria eso no existía. Entonces, por alguna razón, en una hojita escribí mi teléfono y mi dirección. Y me presenté con ella y tal, hablé con ella 3 minutos y empezó a pitar el autobús de que ya nos teníamos que regresar. Y fue todo. Y al paso de 3 semanas, tal vez un mes, me llega una carta de Ciudad de México y bueno, o sea, olvídate. ¿Y cuánto duró el romance? Fíjate que duró algún tiempo, O sea, nos estuvimos escribiendo más de un año, tal vez 2 años. ¿Y se vieron después? No, porque cuando nos íbamos a ver, coincidió que su familia se fue a vivir, no sé si a Chihuahua o a algún lugar en el norte. Y ya se volvió mucho más complicado porque, bueno, Ciudad de México no estaba tan lejos. Uh-huh. Pero ya decir Chihuahua para mí de 13 años, no mames, ¿no? O sea, pero sí. Fíjate, me hiciste acordarme de mi relación por carta. ¿Por qué no lo seguiste escribiendo Chihuahua? No sé, ni siquiera me acuerdo. Hace algunos, no sé, tal vez meses o algo así que me acordé de... cabrón, ¿qué habrá sido de esas cartas? ¿Quién sabe? Pero... ¿Qué cosa? ¿Qué generación vivimos, no? Y lo recuerdo, o sea, era una cosa tan bonita porque llegar... Éramos, yo lo había sacado de un, híjole, no me acuerdo ni cómo se llamaba esto, pero traían a mi escuela... Era un servicio, te suscribías, pagabas nada, creo que era $1 por contacto, pero era era algo legítimo, o sea, no estaban ahí llenos de pervertidos y cosas como uno se imaginaría, ¿no? Era un sistema por el cual niños se suscribían de distintos países del mundo y querían tener contacto ponían preferencias, ¿no? De que quiero tal. Y yo me agarraba todos los de Inglaterra. Y me acuerdo que me estuve escribiendo con varios, o sea, 3 o 4, y quedé bien con una, Claire se llama. Y después, curiosamente, nos encontramos por Instagram y todo, pero ya como que no. Ya se había disuelto no, y la aparte relación. Ya estamos grandes, o sea, te estoy hablando, estaba bien chiquita. Y pero era tan emocionante porque me mandaba o sea, no había nada, no había internet. Entonces, y en Argentina, que fue en la época en que yo estaba en contacto con ella, también era bien difícil agarrar. Yo era súper fan de un artista que ahorita vas a hablar. No había revistas. ¿Pensaste que no lo iba a hacer? Pues revistas inglesas, cosas así de cine, cosas, o sea, de Inglaterra no llegaba nada, llegaban puras cosas americanas. Entonces ella me mandaba recortes. Y entonces cuando yo llegaba a mi casa y me encontraba un sobre lleno de cosas traídas de Inglaterra, ¿no? Wow. Y nos mandábamos regalitos de cumpleaños, de Navidad, de todo eso. Me acuerdo del drama cuando falleció Lady Di. Te quiero hacer una pregunta bien random al respecto. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que recibiste una carta de puño y letra en el correo? Del banco. Es que no terminé la pregunta, o sea, que no sea un recibo. Que una persona te haya enviado una... Yo sí me acuerdo, pero es que fue hace 9 años. A lo mejor... Creo que fue una postal. Ya.
Y lo tengo tan presente porque fue una carta que yo le mandé a mi papá viviendo en Madrid. No sé ni siquiera por qué fue específicamente en ese momento, pero le escribí una carta muy larga diciéndole un montón de cosas que a lo mejor nunca le había dicho, pero como para mí ese año que viví en Madrid fue como... A veces no podía creer que todo me estaba saliendo bien. O sea, todo lo que quería y todo lo que deseaba me pasaba y todo fue muy raro. Como un error en la Matrix en el que, ok, tienes este bonus year, todo lo que pidas va a suceder. Así. Y en algún momento fue como tanto mi, tal vez agradecimiento de hacer conciencia de que eso estaba pasando, que le escribí una carta a mi papá. Me acuerdo que no sabía ni siquiera dónde chingado se compra una estampa. O sea, ya hace tantos años que no lo hacía. Encontrar un sobre para mandarla fue difícil. Bueno, total, la mando. Se me olvidó que la había mandado. Tardó mucho tiempo, 5 o 6 semanas en regresar una carta que mi papá me escribió. Pero me escribió un chingo. O sea, fueron varias hojas que mi papá me escribió de puño y letra igual. Y la guardo con mucho cariño por lo mismo. Porque es como... Hay algo romántico muy cabrón en eso, pedo, de recibir algo que sabes que una persona se sentó a escribir para ti. Es que también hay que vivirlo para entenderlo también. Porque es muy difícil hoy en día, y alguien que lo vio. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, como tenía amigos en otros lugares, o sea, iba a comprar las tarjetas de cumpleaños. Mandaba tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad y todo eso. Y hoy... O sea, podría hacerlo, me da flojera. O sea, ahorita todo Feliz Navidad, ¿no? WhatsApp, easy. Entonces... Pero sí está bien chingón. Pero sí tiene algo... Y de hecho me atrevo a recomendarles, porque sé que este podcast lo escuchan muchos viajeros y muchas viajeras. Lo he hecho varias veces y la verdad se siente chido cuando lo recibes. Cuando estés en un país, en una ciudad que te guste mucho, sobre todo una que hace mucho tenías ganas de conocer... Compra una postal y mándatela a ti mismo. Qué lindo. Es una locura que se te olvida ese pedo. Yo ya lo he hecho 3 veces. Qué buena idea. Y de que, güey, para que te acuerdes cómo te sentías. La primera que me mandé fue desde Bélgica. Que estaba así en un pedo de no mames, no puedo creer que voy a ir a Tomorrowland. Ese 2013 que todo se me dio. Que conseguir boletos era como, güey, neta, te sacaste la lotería. Y adentro de Tomorrowland había un booth del que tú le podías mandar postales a quien tú quisieras. Y yo dije, yo quiero que mi yo del futuro sepa cómo se siente mi yo de hoy. Y me escribí y pagué mi estampita y ahí mismo la depositabas. Pero me la mandé mañosamente a México, porque yo en ese momento estaba viviendo en España. Dije, cuando sea que llegue a México, ahí va a estar. Y sí, o sea, y venía con esa como depresión post intercambio estudiantil. De que no mames, ¿y ahora qué voy a hacer? Me había acabado todo mi dinero, mis amigos se habían ido, tenía como una relación con alguien que se había terminado y tal. O sea, eran muchos duelos juntos. Y de repente llego a México y lo primero que está es una carta que me había dejado ahí mi mamá en la cama. Y una postal que yo me había mandado. Ay, qué lindo. No mames, o sea, fue de que, güey, wow, qué chido. Entonces, sugerencia, inténtenlo, está padre. Es que aparte... Digo, es una de las cosas por las cuales a mí siempre me ha gustado escribir, punto, ¿no? Más allá de que fueran cartas o no, pero uno expresa cosas tan personales, tan únicas, tan, o sea, son... Y sobre todo, a mí me gustaba mucho llevar diarios, no sé cómo se llame acá, diarios personales. ¿Sí? ¿Diario? Querido diario. Querido diario. Porque el poder verte... O sea, 10 años después, el poder... Lamentablemente se perdieron muchas cosas con los viajes y todo, pero todavía recuerdo algunas cosas así de contenidos de mis diarios. Más allá de, ay, amo a este güey, no sé qué, me miró, todo eso, ¿no? Pero lo interesante, o sea, la esencia de la persona, cómo es tan curioso como... Y esto lo vi una vez... Por más cliché que hay 3 películas de hecho que me gustan mucho, que son la trilogía del Before Sunrise, Before Sunset. No mames. Ok, por favor, vamos a hacer un alto aquí porque vamos a hacer esa recomendación. Saben ustedes que las recomendaciones vienen hasta el final. Me vale madre, este momento lo vamos a hacer ahorita. La trilogía más chingona que yo haya visto es esa misma a la que se está refiriendo Vale, porque los pongo en contexto en 32 segundos. Es una película que se trata de 2 personas. Solo son 2 personajes en toda la película. En las 3.
Pero en la primera se trata... La película comienza en un tren en la que el tren va camino a Praga. Viena, no, de regreso Viena. de Praga. De Praga a Viena, ¿cierto? Están yendo, sí, pasan por París, creo que venían de París, porque ella estaba visitando su Ajá, abuela. van a Viena. Ujú. Sí, de Praga Sí, a porque Viena. la película pasa en Viena. Entonces, en el tren se conocen él y ella. Platican un rato. Él se siente así como yo me sentí en ese momento cuando fui a entregarle mi carta a la chavita en Ciudad de México. De que, fuck, quiero saber más de ti. Y se le acerca, hablan un poquito. Y luego, cuando él se tiene que bajar, le dice a ella, no te bajes porque no te quedas un rato aquí conmigo. Y la película se trata de todo el rato que ellos pasan en Austria. No hago más spoiler porque es una trilogía. Y después viene la segunda y la tercera parte de sus encuentros. Ujú. ¿Qué de esa movie es que para ti es Lo que lo iba a guau? recalcar, o sea, los hombres y las mujeres somos un poco diferentes. No. Más allá de lo obvio, ¿no? Pero, o sea, como esta cosa, el cliché del hombre que le gustan las películas, pum, 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 ¿no? Ajá. Puro tiroteo. Tony y a la Montana. mujer, y a la mujer que le gusta el diálogo. Ajá. Y a mí me gusta el cine, punto. O sea, puedo ver una muy buena película, una matanza, Narcos, lo que sea. Si está bueno, lo veo. Me lo he hecho. Año y medio después de que se lo recomiendas, pero sí lo ve. Sí, todavía tengo tu lista. ¡Ting! Ya va la segunda apenas. Ajá. Pero conecté con esas películas por muchos aspectos. Uno, porque es la primera vez que vi una película que... de hecho, no es la primera. Hay una película anterior más antigua, no sé si las has oído hablar, que se llama Mi cena con André. No la conozco. Que es 100% diálogo. O sea, es un dramaturgo y un actor se sientan a platicar en una cena. Toda la película es un restaurante. Algo así Están como 12 sentados. Angry Men, algo así. No, porque no. Esto solo es una charla. Es una charla, es una Ok. charla. De la vida, filosofía, teorías de conspiración. Está muy, muy en boga hoy. O sea, han sacado mucha información de esa película para hoy. Ok. Pero ¿Que se te entera? creo que sí. Tengo que, no sé, 70s, 80s, sí. Mi cena con André. Sí, Ok. My Dinner with Andre se llama. Hay gente que no tolera eso. No puede estar sentado viendo a una persona hablar. Yo sí. A mí me gusta mucho el diálogo inteligente, me gusta. Entonces, el intercambio que tienen estos dos personajes se me hace una cosa tan espontánea, tan bonita. El hecho de poder estar haciendo ping pong, ¿no? De estar pasando de un tema a otro. La forma en que se van conociendo. A mí lo que me queda de eso es algo muy peculiar que me ha pasado a mí y ahorita de más grande lo puedo apreciar más. Es el hecho de una parte que ella dice, o él dice, no me acuerdo cuál de los dos, pero es que voy a spoilear la película si lo digo. Mira, igual creo Vamos que poca a- gente lo va a terminar Bueno, viendo. Por lo mismo que dices. No, a lo que voy es esto. O sea, quedan en la primera película con que, bueno, acá en 6 meses nos vemos y la segunda película empieza con que no se vieron en 6 meses, se vieron 9 años después. Entonces, pero en ese segundo encuentro es un poco de que, ¿por qué carajo no intercambiamos números? ¿Por qué carajo no hicimos esto? Y la respuesta es, creo que cuando uno es joven piensa que va a conectar de esta manera con muchas personas en su vida. Y eso a mí me tocó, mira, se me pone la piel de gallina ahorita. Por 10. Me tocó muchísimo porque es cierto, es totalmente cierto. O sea, y más un espíritu libre como el mío, que iba boing, boing, boing Eso de es un a lo lado que para voy. el O otro. sea, escuchen esto de quien viene, de alguien que ha vivido en 4 países al menos. Y que te diga, güey, no creas que por eso vas a conectar de no mames con cualquiera. Que no tiene nada que ver de dónde venís, a dónde vas, tu religión, tu sexo, nada. O sea, es a dónde está esa persona. Y curiosamente, las amistades que hoy preservo, esa gente muy particular que digo, wow, con esta persona, aunque lleve 20 años sin verlos, siguen siendo esas personas, ¿no? Entonces, Just in no sé case. qué estás tratando de... Just in case. que me pongo a llorar ahorita. Lo vi prudente por alguna razón. Y creo que en particular mi situación fue que como me cerré tanto precisamente por estas condiciones de vida, sin queriendo, o sea, empecé a aprender un poco de las emociones y de los sentimientos y todo eso a través del cine, a través de la música, a través de, o sea, porque mi vida propia estaba siempre como
¿no? Como poniendo una barrera. De muchas cosas. Sí, porque pues, obviamente uno quiere evitar el sufrimiento. Ahorita te lo puedo decir de adulto. Quiero evitar el sufrimiento, quiero evitar. Entonces no me abro demasiado. O sea, y siempre me ha costado mucho. Retrotraimiento, si es que así se dice, te hizo abrir los ojos para ver la vida a través del arte y de cosas externas. Sí. Okay. De alguna manera aprender que era lo normal. Porque yo no me consideraba normal ni convencional. Entonces fue como mis maestros, ¿no? Así es una relación. Así es como de alguna manera ir aprendiendo un poquito. Qué interesante, no lo había pensado. Pues es que sí, o sea, si tu código postal está cambiando constantemente, pues claro que no se puede decir que seas convencional, porque a lo mejor todos los chavitos de tu salón se conocían desde los 5 años. Y me ha pasado eso, hasta en sociedades, por ejemplo, los ingleses son sumamente cerrados. O sea, ellos tienen su círculo de amistades y yo ya llegaba, digamos, con referida, ¿no? Y aún así, o sea, no, siempre estás solo tratando de... Y encima es que es una sociedad, la de ellos. No viví tanto tiempo como tú allá, pero me daba cuenta de cómo su ritmo de vida y su forma de relacionarse dista tanto de la de nosotros, que quieras que no, a veces hasta tiene que ver con el clima, porque solamente quieres estar encerrado y escondiéndote Totalmente. De las condiciones invernales. O sea, quien no haya escuchado nunca cómo es un día londinense. ¿Cómo se dice? Otoño tardío o un invierno en el Reino Unido. Por hacer la historia muy breve, a las 9 de la mañana que yo tenía que estar en el restaurante para abrir, a veces todavía era de noche. Chino. El primero sí, todavía era de noche cuando yo llegaba, a las 8:30, 8 de la mañana todavía era de noche. Trabajaba hasta las 4:30 de la tarde, entonces cuando volvía a salir a la calle otra vez era de noche. Y así pasaba todo el día. Me volví a despertar y repito la operación 6 veces a la semana. O sea que Londres de día no lo conoces. Durante el invierno no. O sea, pasaron semanas que no conocí el sol. Que no vi nunca la luz del día. Porque haz de cuenta, en mi día off, obviamente me despertaba. Servite más vinito, ¿no? Ahorita de una. Porque me despertaba tarde. O sea, estaba cansadísimo. Me despertaba a 10, 11 de la mañana. Pero quería estar encerrado. Sí. Y entonces salía hasta las 3, 4, 5 de la tarde de mi departamento y todo el tiempo estaba viendo oscuridad. Entonces, puta depresión, que la gente no te saluda en la calle, nadie te sonríe. Sí, es un contraste gigante. O sea, realmente sí, el allá y el acá, sí, totalmente. Porque el contraste con Estados Unidos es muy grande, pero ahí sí se vive... Porque yo recuerdo que incluso la gente que yo pensaba, ay, no mames, ¿de qué hablas? Seguramente en tu país está peor. Como algunos alemanes, por ejemplo. Y decían, o sea, sí, hace mucho más frío en mi país, pero al menos sale el sol. O sí, neva ojete 2, 3 meses al año, no como aquí. Sí. Pero no llueve, güey. Puedes salir a la calle, puedes jugar en la nieve un ratito cuando está nevando. El invierno londinense es frío, viento y lluvia. Y a veces nieve. Y muy poquita. Entonces sí es un factor. O sea, sé que a veces uno piensa como que, ay, estoy hasta la madre de mi entorno, de mi realidad. Y si me voy a otro lado y fantaseas. Sí, que digo, es fantástico poder viajar. Viajar es, yo creo que algo que ojalá todo el mundo mundial tuviera la oportunidad de hacer. De ponerse en el lugar de otro, de poder ver las cosas, o sea, realmente salirnos, así como hablan los astrofísicos, ¿no? De cuando se fueron a la luna, que lo que descubrieron fue la Tierra. Ya. Esa perspectiva, o sea, verse a uno de afuera, ver su entorno de afuera, ver, mira, acá las cosas son diferentes, que sí, aprender a apreciar también las cosas que uno tiene, porque siempre we take it for granted, ¿no? O sea, eso mira, es algo que... ahorita me surgió la curiosidad de ver las banderitas, porque digo, ya lo hemos dicho antes y aprovecho para agradecerles a todos ustedes el favor, el privilegio de su atención, porque pues... hay mucho contenido allá afuera, hay muchos canales de YouTube, hay muchos podcasts en esta vida, pero el hecho de que nos escojan a nosotros para escucharnos un ratito está chingoncísimo. Pero no solamente nos escuchan en México. Entonces, hoy, por ejemplo,
solamente por darles una idea, son 42 países ya donde nos han escuchado. Obviamente muchos de esos son mexicanos, pero muchos de esos no lo son. Voy a hacer la lista rapidísimo. México, Estados Unidos, España, Canadá, Honduras, Hong Kong, Argentina, El Salvador, Perú, Colombia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Costa Rica, Arabia Saudita, República Dominicana, Guatemala, Chile, Islandia, Francia, Panamá, Noruega, Ecuador, Australia, Singapur, Brasil, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Austria, Corea del Sur, Polonia, Nueva Zelanda, Holanda, Paraguay, Ucrania, no quiero dejar a nadie afuera, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, Bolivia, ay güey, Irlanda, Indonesia, Malasia, no mames que alguien nos escuchó en Malasia. Bulgaria, Suecia, India, Bahrein, Nicaragua y República Checa. Alguien nos sintonizó en algún momento en todos esos países, ¿no? Creo que ya son más de 42. Pero sé que no solamente están escuchando mexicanos, no solamente está escuchando gente que vive en México. ¿Qué significa para ti el saber que tienes un montón de países marcados en tu pasaporte, pero saber que te faltan un chorro? Estrés. Me causa mucho estrés y creo que estos últimos 3 años que sufrí una pérdida enorme en mi vida, que fue perder a mi mamá, más allá de todo lo que significa eso, el que empecé a verme a mí como, bueno, a ver cuántos años tengo, cuánta vida me queda, o sea, todas estas cosas por las que pasamos cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que un ser tan cercano a mí se va, entonces no había tenido la experiencia de vivir de eso. Duelo. Y es durísimo. O sea, no estoy hablando del duelo en sí ni de la persona que se fue, sino para uno, o sea, uno tomar conciencia de todo eso. O sea, realmente no son cosas que uno no haya pensado en algún momento en su vida, pero de pronto todas las teorías, todas las enseñanzas, la filosofía de que si hay vida más allá, si no hay, de pronto todo se vuelve así una cosa como intolerable, molesta, donde empiezan a aparecer un montón de miedos que uno no había experimentado antes. Bueno, en mi caso, y he hablado con mucha gente que le ha pasado lo mismo, hasta más grandes o hasta más jóvenes, o sea, no tanto de que si me quedan 20 años de vida o 40 años, pero de pronto empiezo a hacer TikTok de ver, wow, o sea, es hora de sentarse a hacer un plan, porque hasta ahora realmente, bueno, no hasta ahora digo, pero hasta ciertos años atrás nada había sido pactado así con un plan, nada había sido con una flecha direccional, todo había sido así un poco al azar. Y entonces de pronto decidir ahorita, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero todavía precisamente conocer esta cantidad de lugares? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a...? O sea, todo el choro que le tiramos a los clientes es real. Es real, o sea, llega un punto donde decís, bueno, a ver, o sea, hay que ser realista. Estoy viendo un mapa ahorita donde hay, o sea, no sé cuántos países hay. ¿Cuántos países hay? ¿En el mundo? Sí. 200 y algo, sí, creo. Sí. Es mucho. Es mucho, o sea, para realmente, porque no es lo mismo, o sea, a mí no me gusta hacer esos tours de 42 países en Europa en 3 días, ¿no? Pues no. O sea, realmente poder... Solo pisas base en cada uno. Vivir un lugar, exacto, porque si no después empieza, ¿dónde fue esto? ¿Dónde comí esto? ¿Dónde? O sea, no... Y hay muchos lugares que, no te puedo decir, me encantaría ir. Hay muchos lugares que paso, gracias. Por ejemplo, dime de 3 que no visitarías, ni aunque te paguen. Aunque suene chistoso esto para la gente que trabaja en ventas, pero lo digo de corazón. En total en el mundo son 206 países. Quería ir a la India. IA. Ya no quiero ir a la India. No quiero ir a la India. ¿Qué tanto tuvo que ver Westin en esto? Híjole, es que suena broma, suena así como que no. ¿Fueron 5 años en Westin? Casi 7. Ok, 7 años escuchando I'm gonna need to think about it. Y yo sé que, o sea, de corazón, una cosa es hacer negocios con la gente, otra cosa es ir a un país, pero decidí algo hace muchos años que fue, no quiero viajar a lugares en donde no pueda sentir yo lo que se llama, se me olvidó la palabra ahorita, no es una experiencia superior, es una alta impresión, se llama. Y eso es
no quiero ir a ver pobreza, no quiero ir a ver lugares que se están cayendo a pedazos, por más narrow-minded, por más quiero viajar, pero quiero ver cosas bonitas. Quiero poder ver lo bonito que tiene el mundo para ofrecer. No quiero ir a ver mierda, ¿no? No quiero ir a ver vacas muertas porque es súper cool, porque es bien distinto a lo que... No. O sea, ya no. ¿No te quieres convertir en esa Karen que le tomó fotos a un niño pobre porque... Oh my God, ¿ya viste? Anda descalzo. Dios mío. No, porque me toca ver niños descalzos en Argentina, me toca ver niños descalzos en México. Es que ese es el pedo, que, o sea, se vuelve... hay una cuenta de Instagram que les recomiendo que se llama Influencers in the Wild. No mames, o sea, exponen a la gente. Es un güey que de pronto ve que una influencer está en la playa moviéndole el culo a un teléfono y desde lejos alguien la graba y te exponen ese video para que veas lo ridículo que se ve, ¿no? O sea, la idiotez del ser humano. Sí. Yo siempre me pongo a pensar, si hubiera extraterrestres viéndonos ahorita, cuando paseo a mis perros que están diciendo, ¿por qué esos perros están jalando a ese humano? O sea, ¿cómo es la percepción? ¿Quién es la mascota aquí? Sí, pero bueno, no necesito un extraterrestre para que me diga eso. El vivir de este lado del hemisferio, el vivir fuera de lo que se conoce como un país de primer mundo, nos da esa ventaja de poder tener las dos caras de la moneda más claras, ¿no? De poder decir, güey, o sea, el mundo es en su mayoría pobre. Sí. En su mayoría los países están jodidos. Totalmente. Son muy pocos los que viven bien. Sí. Y cuando naciste en el dark side y vas y conoces el lado bonito del pasto, dices, la madre, ok, está bonito, pero no todo está cool. Y sabes identificar con estos ojos de latino tercermundista, el decir, o sea, sí están bonitas tus calles, no tienes baches y la policía no te roba, pero no mames, qué pedo que nadie te saluda, que es difícil hacer amigos. Completamente. Que la familia está totalmente desarraigada y que la gente se deprime y se suicida. No hay paraísos, eso es bien sabido. También por eso es importante tener esa perspectiva, que la única forma de verlo es vivirlo. O sea, es muy difícil que alguien te lo cuente, es muy difícil. O sea, a mí me pueden hablar 1000 cosas de la India y no me han convencido todavía. Que no dudo que hay lugares que a lo mejor valen la pena, pero sí, si te puedo decir, si no me alcanza la vida y tengo que soltar un país, sería la India. Sería la India, sí. Digo, yo sé que seguramente ustedes están escuchando esto. Perdón si hay alguien de la India, que no se ofenda, ¿eh? O sea, no, hemos entrevistado, ya entrevistamos mexicanos que viven en la India y ellos mismos te dicen, güey, la pobreza está dura. Sí necesitas un guía que te diga cómo moverte porque está cabrón, las distancias son extremadamente largas. O sea, un amigo, ex compañero de trabajo conocido de mi pareja, un día fuimos a comer y él nos contó que había estado 5 años viviendo en la India. En China. En China. Y yo así, ay, ¿cómo es vivir en la China? Está de la mierda. Punto y se acabó. Ok, ya, sí, no digas o sea, más. todo el mundo habla de su experiencia según lo que vivió, según lo que le pasó. Y sí sé que los shocks están duros, sí, pero también a veces tiene que ver con cuánta apertura estás yendo, porque mucha gente comete ese error de quiero ir a replicar mi vida actual en otro lado. Sí, como los muslim que van con sus pinches turbantes a querer vivir en medio de otras ciudades y quieren seguir con sus mismas costumbres y con sus cosas y no pero quieren... sabes que también aplica de los dos lados, porque estamos a menos de 50 días de que empiece el Mundial en Qatar y hay gente haciéndola de pedo porque no se le va a permitir las muestras de afecto a nadie que tenga que ver con la comunidad LGBT. Y es como, güey, no esperes que ellos acepten tu forma de vida si tú no aceptas la de ellos. De todas maneras va a ser una experiencia, porque se me hace tan extraño que hayan elegido ese lugar para hacer el Mundial. Hubo muchos petrodólares atrás de eso. Sí, no lo dudo que esos son los intereses, pero va a ser una cosa aprobado, muy... va a ser muy, muy interesante. Se demostró la corrupción que hubo detrás del hecho de... Por eso muchos presidentes de federaciones de fútbol en el mundo tuvieron que renunciar para no acabar en el bote. Porque se demostró que Rusia y Qatar fueron lejos de ser democráticamente elegidas.
sea, fueron 2 sedes que se compraron a billetazos. Saber qué pasa, porque los que la hacen de pedo son los latinos. O sea, sabemos y que los que la van a cagar seguramente van a ser mexicanos, o sea... O brasileños, o argentinos, ahí van de la mano. Sí. Te voy a contar 3 cosas que a lo mejor usted, querida audiencia, no sabía, pero yo como fan del fútbol lo sé por lo mismo. Fue un mexicano el que se orinó en el fuego eterno en París, claro. En el Mundial del 98. Sí. Fue un mexicano el que se murió en Brasil porque jugando se aventó de un crucero en el Mundial del 2014. Eso no sabía. Sí, ese güey se murió porque jugando... ¿Estás esperando para sacar el libro de esto? Mil pendejadas que hacen los mexicanos de los mundiales. No mames, es una locura. Y también fue un aficionado mexicano en China, el que... esto fue para las Olimpiadas del 2008. Destruyó un guerrero de terracota por tomarse una foto abrazándolo. ¿Sabes? Ay, o sea, Dios. Somos ese tipo de turistas. Sí. Pero no quiero que se me pase la oportunidad. Usted que ya se dio cuenta de cómo es una conversación entre él y yo, no crea que esto pasó hoy así porque sí. Cuando teníamos ratos muertos en la chamba y de repente nos agarraba así la conversación, era como de, oiga, no estés jodiendo, llégale de aquí porque estamos ocupados. Resuélvete la vida, ¿no? Total, ya no trabajamos ahí, ya creo que no hay. Pero bueno, hay una parte de tu vida que es la que me encantaría que le compartieras a la raza, porque hace ratito dijiste, tenías a tu pen pal, te mandaba recortes, entre ellos venían de algún artista. ¿Así fue que te hiciste fan de él? No. Estoy hablando de George Michael y hay un paréntesis en la vida de Ale. Sí. Que cuando yo lo conocí dije, a la verga, wow, con esta historia. Y qué padre que tenemos un micrófono enfrente hoy para que la cuentes. Nunca pensé que iba a estar en un podcast hablando de esto. Dios mío. No, como te comentaba antes de empezar el podcast, que me considero un poco una late bloomer, ¿no? Todo en mi vida ha sido así bien extraño, porque yo tengo un recuerdo, y esto, híjole, ojalá íbamos en el coche con mi mamá cruzando de California a Nueva York. Tenía a mis abuelos viviendo en Nueva York, íbamos ahí a visitarlos, y en medio del camino viene la canción de Faith, ¿no? En la radio. Y yo lo identifiqué, era la época de MTV, era la época, o sea, como, ¿no? Fines de los 80s, ahí empezaba todo el show. Y entonces, yo decía, ay, el cantante de Larito, no sabía ni cómo se llamaba, el cantante de Larito, ¿no? Y ahí quedó, y pasó la historia de eso, el cantante de Larito. Yo seguía de hecho, yo en esa época que escuchaba lo que estaba de moda en Estados Unidos, que era rap, Vanilla Ice, o sea, era así de aprenderme toda la coreografía, MC Hammer, Paula Abdul, o sea, Madonna estaba de moda también. Cuando yo tenía 14 años, todavía lo recuerdo como si fuera ayer, estaba en mi casa, estaba en mi cuarto, estaba arreglando mi biblioteca, tenía un desmadre ahí, libros y cosas y todo eso, y estaba MTV puesto. Y de pronto viene una canción. Y algo hizo que se detuviera el mundo. Algo hizo que yo me volteara, algo hizo que yo dijera, ¿de qué se trata esto? Escuchando? ¿Qué es esto? Algo me llegó. Y bueno, y fue primero la voz y después fue así de el flechazo, ¿no? Y eso, sí, yo tenía 14 años y otra vez, viviendo en Argentina, donde te conté, ¿no? Que iba a la tienda de discos, a la disquería, a cantarles, porque no tenían cassettes de nada, y yo iba y decía, les cantaba ahí a los empleados de la tienda para que trataran de sacar, porque era la suerte de poder grabar en la radio justo, o sea, sí te tocó, ¿no? El cassette y todo, o sea, poder agarrar justo cuando pasaban la canción, poder agarrar justo el videoclip. A la media canción estaba el locutor. Las 5, 6, 7, Híjole, que los querías matar. Hijo de puta. De estar rebobinando para aprenderte la letra y sacar cualquier sanata porque realmente no se entendía nada. No se conseguía nada. Yo vivía, para el que conoce Buenos Aires, enfrente de Alto Palermo Shopping. Y ahí hay una tienda que no sé si existe todavía, que se llamaba Musimundo. Era una tienda gigante, como acá, ¿cómo se llama la de los? Mix Up. Entonces, me fui corriendo ahí y encontré el cassette de Faith, ¿no? O sea, el cassette de Faith.
que bueno, salió en el 87, te estoy hablando esto, yo tenía 14 años en el 95. Okay. En el 94 fue cuando di con él. Y bueno, imagínate una nena de 14 años en Argentina que estaban que con la cumbia, que con esto, Shakira, Ricky Martin, y está con George Michael. O sea, ¿de dónde esta vieja con él? O sea, ¿qué? Y sí, la gente ubicaba, que Careless Whisper, ubicaban cositas así de... Obviamente era una superestrella, pero nunca había tenido esa llegada en Argentina, porque realmente los artistas ingleses, gringos, no había mucho, era más, se movía más la música latina. Y más no rock. No que no se conocieran, ¿no? Obviamente se conocía Queen y U2, pero realmente no había... Entonces nunca lo iban a invitar a un concierto, era otra movida. Y bueno, y empezó la locura a esa edad donde para mi cumpleaños 15, me acuerdo, mi mejor amiga en ese momento había conseguido un videocassette que venía con la biografía y con no sé qué. Vi tantas veces esa cosa, quedó hecho pedazos. Y sentaba a mis amigas, y mira cuando dice esto, y mira cuando dice lo otro, y mis amigas así de, ay, no puede ser esta pendeja, por favor. Pero mira cómo pronuncia eso, porque aparte estaba obsesionada yo con Inglaterra y con el British. Y las otras enamoradas de Enrique Iglesias. Sí, estaban con sus pinches pósters ahí de otro, uno que se llamaba Rodrigo el Potro. Ah, claro. El de la canción de Maradona, ¿no? Sí, el que se pintaba el pelo azul, yo ni sabía, o sea, en X. Yo vivía en otro mundo porque aparte mi mamá escuchaba música británica, era muy fanática de Tears for Fears, o sea, eso era lo que se escuchaba en mi casa. Okay. Entonces, como que Ricky Martin, todo esto no. Ajá. Thalía estaba de moda. Empezaba ahí el video con Amor a la mexicana. Ándale, con las chichis ahí, con su, no sé qué traía puesto, las canillas. ¿Ah? Me acuerdo de eso. No que no me gustara todo eso, pero como que no aprendía nada. Uh-huh. Entonces este es así, amor pasional. Y fue un amor que me duró toda la vida, porque fueron artistas que fueron y vinieron, o sea, todavía hay muchos artistas que disfruto, pero este fue como el que se quedó fan, ahí, ¿no? Ajá. Pero entonces, lo interesante de toda esta historia que pasó, porque pues, todo el mundo ha sido fan de algo, yo no tuve la oportunidad de la ola de fanatismo adolescente, porque no tenía con quién compartirlo. Para mí era mi mamá se volvió fan de él porque ya de escucharlo, ya, sí, ya, ¿no? Como que mi círculo sabía que era mío, y toda la vida para mí es mi artista, ¿no? Y entonces, ya estando en Inglaterra, por esas cosas de la vida, sale con que va a haber una gira mundial. Sí, fue mundial, creo que fue europea en ese momento, que se llamó 25 Live. Y yo así de que, ¿qué? O sea, a ver, ¿cómo voy a poder? O sea, esta persona existe, porque para mí era un holograma, era una fantasía, era una cosa en un video completamente, o sea, no tuve el concierto, no tuve el llorar con una amiga, ¡ay, me muero! Con Luis Miguel, las veía todas, ¿no? Tengo una historia por ahí, una amiga que me hizo seguir a Magneto por toda la pinche ciudad de Buenos Aires. No, casi se cae de una combi gritándole ahí a estos tipos. Y yo ni sabía, yo decía, ahí está, y decía, no, boludo, ese es el chofer, ese no es uno de ellos. Ni sabía quiénes eran. Y me hizo aprender la coreografía, abuela, pero bueno, sidebar. No me arrepiento de nada en mi vida. Era joven, no sabía lo que hacía. No sabes lo que era noches, abuela. No. Y entonces todo era, o sea, consumía todo lo que encontraba, ¿no? Porque empezaba a Amazon a llegar a Argentina, pero eran puros libros, no había todavía shipping de CDs y todo eso. Entonces, me acuerdo, volviendo un poquito atrás, antes de irme a Inglaterra, cuando había salido un nuevo disco de él, un CD, que agarré, justo lo estaba contando Enrique el otro día, que agarré a mi amiga y le dije, vámonos ya al centro, donde está una disquería mucho más grande, porque no lo voy a encontrar, ¿no? Y habían traído uno. No, y yo así de, me estaba esperando, es mío, y bueno, 5 días seguidos. ¿Cuál era el de Ladies and Gentlemen? Sí. Y bueno, ya estando en Inglaterra, bueno, sale de gira. Yo estaba muy acomodada, estaba empezando un trabajo en una revista, estaba trabajando en relaciones públicas, bien, o sea, iba ya como estaba haciendo una pasantía, pero ya iba como para quedar estable y todo eso. Pero dicen, no, muchas gracias por la oportunidad, pero yo necesito hacer esto.
no planeé hacer una gira con él. No pensaba seguirlo, no era así groupie, no pensaba hacer nada. Dije, voy a ir a este concierto y o sea, planeé ir a un concierto, ¿no? ¿En dónde? Que era en Rotterdam. Okay. Ese fue el primero al que fui. Okay. Entonces, pero todo esto tiene que ver también con el upbringing, ¿no? Porque el hecho de tener que convertirme un poquito en un adulto a tan temprana edad, no tuve ese furor de adolescencia, por eso digo late bloomer, sí, que me tocó después, porque yo tenía 27 años. Okay. Cuando me agarró la cosa así del fanatismo, nunca había tenido eso de fanatismo, nunca había tenido esa cosa de colgar pósters y ¡ay, mi hermano! O sea, no, era algo con lo que no conectaba, no. Yeah. Pero creo que principalmente porque eso es el no tener con quién compartirlo. Entonces me pasó algo muy, muy curioso. Llegué a Rotterdam, o sea, un lugar que nadie va a Rotterdam, no hay nada que hacer. Con unos nervios. Estaba como si fuera a ver a mi papá después de no verlo en 20 años. Wow. Hace de cuenta. O sea, una cosa así que yo hasta años después tratando de explicarme a mí misma por qué, si era la cuestión de un artista, cuál era la relación con eso, ¿no? Y así unos nervios de estar unos días sin comer. Iba del hotel a donde estaba, me iba al estadio, se llamaba el Ahoy de Rotterdam, y veía el nombre de él y yo sacando fotos y decía, no, mami, no puede ser va a estar acá. O sea, como que no me caía el 20. Y entonces llegó el día del concierto y llego y hay cola. Y yo, ¿y esta gente? Sí, a mí esa es la única la que me gusta. Mi artista, exacto. Claro. Y te estoy hablando a los 27 años, o sea, no una nenita ahí perdida en la calle, o sea, ¿qué está? Y empezó a hablar con la gente, y vos, y yo soy de acá, bueno, ni te cuento de cuando entré al estadio. Claro. Que mira lo que me pasó, porque aparte de la suerte que he tenido con estas cosas, así como vos decís, tu 2013, estoy yendo al baño y de pronto escucho su voz. Lo estoy escuchando ensayar detrás de una puerta al lado del baño. Veo una chava sentada que está llorando, así que no puede parar, desconsolada, y de pronto yo estoy parada y diciéndole a ella, ¿Is that him? O sea, me empezó a agarrar una cosa así como que estoy cerca, estoy ahí. O sea, nunca había estado en ese lugar. Wow. Imagínate 13 años después de estar siguiéndolo a este güey, de saber todo de su vida, de estar escuchándolo. Ay, pero y ahora que lo encontraron en el baño, ¿todavía te gusta? ¿No? Ajá, o sea, que by the way, yo creo que siempre supe, ¿eh? O sea, a mí no me agarraron por sorpresa. Híjole. Fans de Harry Styles, les estamos hablando desde el futuro. Shit's gonna happen. No quiero decir nada, pero todavía está chavito. Y entonces empezó ahí toda la emoción, el furor y esta cosa de entender toda esta gente. Y te estoy hablando de un estadio en el que tiene capacidad de 60,000 personas. Claro. Estaba hasta el tope, hasta el huevo. Cuando yo entré a ese lugar y veía toda esta gente, que aparte no eran niños. No, claro que no. O sea, estamos hablando de que probablemente yo era de las más jovencitas. Sí, seguro gente que sí. Con sus parejas, señoras grandes con sus playeras, así, su fans club. Y de la edad de tu mamá. Pero, bueno, un poquito más joven a lo mejor, pero... No, bueno, cuando salió este tipo al escenario, se me rompió tiré la cámara al piso. No, estaba así, no sabía nada, no entendía nada. Estaba ahí parada, me tocó ese primer concierto verlo como medio de lado. Y estaba así, como que no puede ser. Y aparte, lo que más me cayó, o sea, me costaba entender cómo toda esta gente sabe sus canciones. Ya. Por primera vez en mi vida estar expuesta a 60,000 personas cantando todas sus canciones, bailando. O sea, ¿qué es esto? Que es una experiencia surreal. Ajá. Es una cosa así que no... O sea, que cuando sos adolescente y lo vivís eso, vas a un concierto, porque sí he ido a conciertos. O sea, en Argentina fui a ver a Michael Jackson, a Madonna. O sea, pero cuando no es tu artista, no es esa conexión, ¿no? De ¿no? Y bueno, y después de ese concierto dije, no, yo necesito hacer esto otra vez. Okay. Esto me gustó. Y o entonces, sea, digamos, Rotterdam fue el parteaguas en el... Ok, iba a ser un concierto, pero ¿qué creen? No va a ser uno. No, decidí hacer un año sabático. Ajá. Para lo cual soy muy buena. De hecho, estoy agarrando colmillo eso, ¿verdad? Empiezo a ver un patrón. ¿Verdad? 18 conciertos terminé yendo. 18 conciertos. Pero ahí te va... ¿En qué lapso de tiempo? Fue en un año.
Ok. Entonces, bueno, digo, también estuve viajando por Europa, ¿no? No fue solamente O sea, de ese momento Fueron- de Rotterdam fueron varios... el sí, año entero. sí, Calendario, digamos. fueron varios puntos, hubo pausas, o sea, porque después hubo varios conciertos en Inglaterra, entonces de alguna manera volví a casa, Ajá. pero mi vida como tal, así, patrón, Ajá. disruption, completo, o sea, porque estaba 100% a dónde está este güey, a dónde va este güey, a dónde sigue este güey, entonces... O sea, la gira mundial de cuántos... Es que no fue, por eso te Bueno, digo, digamos, porque la gira europea. Fue europea. ¿De cuántos fue un países año, se...? Fue, no te puedo, podrías buscar ahí 25 Live para ver la secuencia de países. Si Porque dice 25 es porque fueron 25. No, fueron sus 25 años de carrera. Ah, ok. Porque él después se fue hizo una gira en Estados Unidos y Canadá. Ok. Y yo regresé. No fueron suficientes 18 conciertos. Entonces después regresé en el 2008. Y otra vez en el 2011. Ok. Y esta vez llevé a mi mamá. O sea, has estado en al menos... Fueron 18, fueron 20 y tantos conciertos de él. 20, no, 24. Ok. 24 conciertos. Pero ahí te va lo más interesante. Por favor. Que si no sos fan es para pegarse un tiro. El güey era de cáncer. Los cáncer son... Acá vamos a hablar de astrología. No, un tipo más perfeccionista, pero así... ¿Dónde estás? ¿En qué país estás? Es que fueron casi 50 sí, fueron conciertos. un chorro, sí. Pero muchos de esos se repitieron. Sí. Entonces... Sí, no me acuerdo la secuencia, aparte fue, te digo, 2006. O sea, voy a hacer así un recap bien rápido para ver en cuántos de estos estuviste. Me acuerdo que fui a Barcelona. París. No. No me vas a preguntar uno por uno. En algunos. Barcelona. No. Madrid. No. Toulouse. Sí. Lyon. ¿Qué fecha fue? Porque más me acuerdo de Septiembre 2006. Sí, es que fue una locura. Toulouse, no me acuerdo ni cuál fue. Lyon, Milán, París. Estuvo en Ameville, Metz. No sé ni dónde chingados es eso, pero sé que es en Francia. Fui Stuttgart, varios en Francia, Leipzig, Alemania, Inglaterra principalmente. Gotemburgo, Oslo, Estocolmo, Frankfurt. En Frankfurt sí fui. Zurich, Rotterdam. Aquí está, 1 de noviembre de 2006. Tuvo 3 fechas en Rotterdam. Sí, señor. Sí. 1, 2 y 4 de noviembre. Berlín, Hamburgo, Copenhague. O sea, de todo Berlín. este pedo, Londres. De hecho, Berlín siguió de ahí fue directo. 18 conciertos del mismo artista. No, pero no solamente del mismo artista, ahí te va. El tipo más perfeccionista. Ajá. Hizo la gira completa antes de hacer la gira. O sea, se fue a cada lugar a probar el sonido completo. El concierto completo. Era más heino del cabrón. Entonces, yo vi un copy-paste de cada concierto. Era exactamente lo mismo, con algunas excepciones, porque en el medio soltaron canciones nuevas, tocó Navidad, entonces fue muy especial lo de Navidad, porque pues todos ahí sacaron sus gorritos de Navidad y todo el show. Pero fue exactamente 18 conciertos iguales. Wow. Después... Es que tampoco, o sea, una gira de esta no te da mucho espacio para improvisar. O sea, lo No, tienes que más hacer bien, así. más bien, sí. Lo más tienes bien, que hacer sí. así. Pero, y aparte fue interesante también porque te empezás a encontrar con gente, ¿no? ¡Ay, vos otra vez! ¿No? Ok. Pero en el Stade de France, por ejemplo, 80,000 personas. ¿Ese fue el más grande? Creo que sí. Sí, porque Wembley, o no sé, Wembley creo que tiene igual. Capaz Wembley creo que es un poquito A más lo grande. mejor. Bueno, pero no sé si era más grande. No, era más chico. Era porque más después chico. lo remodelaron. Pero me tocó después... 80,000 personas cantando al mismo tiempo el que tú pensabas que era tu artista. Y yo pensaba que era única. Wow. Pero aparte conocí gente tan interesante. Me acuerdo de una señora que tenía... Aparte, en Europa, bueno, no son los conciertos como en América. Todos haciendo un desmadre, empujándose, pegándose. No, ahí están las butacas y la gente paradita en su butaca. Y además gente más avanzada de edad, ¿no? No había tanto... Sí, porque no es un artista que se preste para hacer slam. No. O el mosh pit. O sea, no. Pero, por ejemplo, una señora que tenía al lado que me decía, ay, así lo que vos sentís por él, yo lo siento por Rod Stewart, ¿no? Y entonces, y me empezó a contar de que Rod Stewart le invitó a su casa. Y yo dije, no, esta vieja se escapó de un hospital. Me está diciendo pura mensada de que este güey le cocinó y que no sé qué. Dije, no, yo, ajá, sí. Ay, no, Right.
Pero bueno, sí, no acabó ahí. Tuve la oportunidad de stalkearlo. Nunca pensé que iba a hacer eso con un artista. Estuviste afuera de su casa. Estuve afuera de su casa. Tuve el privilegio porque gente que vive, vecinos que nunca lo vieron. Ajá. Y yo tuve la oportunidad de verlo, de tomarme una foto con él. ¿La tienes a la mano? Fue un momento especial. O sea, esa interacción de 22 segundos con él, o sea, ok, le voy a mostrar a la cámara lo que es tomarse una fotografía con su ídolo con el que haces una gira de 18 conciertos. Pero aparte, 4 grados bajo cero en diciembre en Londres. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Esperando no sé cuántas horas afuera de su casa. Sí, fue un de groupie total. Esas cosas que mis amigas lo hacían. Y, por ejemplo, tengo una muy buena amiga en Argentina que se metió al hotel donde estaban Guns N' Roses. Ajá. Le robó las sábanas a Axl Rose. Y yo decía, ay, no estás pero boludísima, ¿no? ¿Qué anda haciendo esa...? No, yo no estuve no le iba a robar las sábanas. Pero si hubieras tenido la oportunidad. Pero quién sabe. En una de esas. No, pues yo veía que, ay, nunca más me voy a lavar las manos y todo eso, ¿no? O sea, no. Esto. Ajá. Pero fueron 22 segundos, como vos decís, memorables. O sea, realmente fue de mucha suerte. Porque aparte, bueno, nadie se iba a esperar que. De ahí eso fue en el 2006. Yo regresé, ya estaba en México. En el 2008 regresé a Europa a verlo en 2 oportunidades. Okay. Y después en el 2011 fue súper especial porque ya la gira no era esa, sino sinfónica. Okay. Entonces era él cantando con la sinfónica. Wow. Que bueno, obviamente su voz prestaba para eso. Y fue extraordinario porque tuve la oportunidad de ir a Copenhague, que si no, capaz que nunca, o sea, todavía no hubiera ido. Y el último concierto que vi fue en el... me viene el Royal Albert Hall, pero no fue en Earl's Court. No, fue en un teatro. En el... Okay. ¿En Londres? Sí, ahorita me viene el nombre. Okay. Pero era de gala, o sea, estábamos todos vestidos de gala. ¿Como ópera? Sí, de hecho, gracias, el Royal Opera House. Ok. Sí. Okay. Y fue extraordinario porque fue un evento para juntar fondos para la fundación de Elton John. Okay. Entonces yo estaba sentada ahí y veo Kylie Minogue, Elton John, wow. No sé quién, o sea, un montón de gente así. Los que viven en Londres. Sí, que para ellos son el vecino, ¿no? Sí. O sea, fue una cosa sumamente emotiva porque fue mucho más personalizado. Se sintió que era... Yo soñaba con eso de chica, decía, ay, algún día cuando me case lo voy a contratar a este güey para que cante en mi boda, ¿no? Entonces tenía ese feeling, ese pendiente. Yeah. Entonces fue... Es que te preguntaba, me imagino porque no mames, o sea... creo que esto sí no lo había yo contado nunca. Y gasté un montón de plata. Pues claro, o sea, 18 conciertos en Europa. No mames. O sea, sí. La otra cara de la moneda la tienes enfrente de ti, porque yo también soy muy fan de él, pero yo me hice fan de él a partir de el penúltimo disco. Bueno, antes de que saliera Ladies and Gentlemen, ya me gustaban algunas canciones de él, pero cuando salió ese disco yo, o sea, no podía creer lo que estaba escuchando. Y luego me voy a vivir a Londres. Y luego resulta que la gira en el 2006 que hizo fue a Londres. Y yo vivía a 6 cuadras del Earl's Court. Earl's Court. El pedo era que no me alcanzaba para un boleto. Entonces intenté por todos los medios conseguir un boleto barato. Y digamos que el boleto costaba 200 pounds. Era lo que yo ganaba a lo mejor en el mes entero. Entonces era como, no, pues no mames, no hay manera, ¿no? Bueno, creo que incluso existe una foto de eso, que estoy sentado con mis 2, ¿cómo se llamaban? Tenants, la cerveza que se tomaban los homeless, porque era para la que alcanzaba para empedarse. Sí. Con mis 2 botes de chela afuera del Court cantando, sentado en la banqueta, porque no me alcanzó para entrar. Pero, o sea, fue algo bien significativo cuando Ale me contó de todo este pedo, porque dije, o sea... Entiendo ese pedo de tener un artista que se supone que le tendría que gustar a tus papás y que uno esté dispuesto a pagar dinero o hacer lo que fucking sea por ir a verlo. Pero
sé que en el auditorio muy poca gente que escuche esto podría decir, yo seguía a mi artista favorito a 20 conciertos, pero a lo mejor muchos de nosotros lo hubiésemos querido hacer, o con tu artista, o con tu equipo de fútbol, o con algo. Yo nunca, perdón por interrumpirte, nunca planeé, nunca, o sea, si me hubieras preguntado de chica, ay, ¿harías eso? Diría, estás totalmente loco, pero hubo algo en que, o sea, era una experiencia que de alguna manera necesitaba vivir.